Muy buen día, hermanos. El día de hoy, 28 de marzo, como sabemos, comienza una semana de celebración y de recordatorio y una semana muy importante para los hijos de Dios, porque recordamos la agonía, el dolor que nuestro Señor Jesucristo padeció por amor al mundo, por amor a la gente que quiere creer en Él, por amor a toda la humanidad. Vamos a estar estudiando una serie de temas. Es un tema en general, pero vamos a ver varios segmentos en el transcurso del... El nombre de este tema es El dolor y la agonía de Jesús en la cruz y va a estar basada en el Salmo 22 que escribió David profetizando lo que nuestro Señor Jesucristo viviría en esa cruz del Calvario. Y posteriormente, en el día viernes, sábado y domingo, estaremos estudiando las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 22 fue escrito 1000 años antes de que Jesucristo naciera. Describe la crucifixión de la muerte de Cristo. No solo se habla de la crucifixión, pero sí es interesante, hermanos, que la crucifixión fue inventada 600 años después de David. 400 años antes de Cristo fue inventada esta muerte de cruz por los persas o por los asirios. David estaba escribiendo algo que él no estaba comprendiendo cuando dijo: horadaron mis manos y mis pies, y sobre mi ropa echaron suertes. David no conocía la muerte de cruz porque en el tiempo que él vivió, esta muerte no había sido inventada, sino que fue ya inventada por los persas y asirios 600 años después de David. Pero vamos a ver, hermanos, qué estaba sintiendo Jesús cuando colgaba entre el cielo y la tierra al pagar por nuestros pecados. El Espíritu Santo le estaba revelando a David, aunque en ese momento él no conocía esa muerte de cruz, le estaba revelando lo que Jesucristo iba a sufrir en esa cruz, en esa muerte de cruz. ¿Qué estaba sintiendo Jesús cuando colgaba entre el cielo y la tierra al pagar por nuestros pecados? Este salmo inicia en el versículo 1, refiriéndonos las palabras de Jesucristo más profundas en la angustia y en la agonía más increíble que Jesús pronunció antes de morir. Vamos a estudiar el primer lamento de Jesús en la cruz. Un lamento profundo que ese Dios con el que toda su vida tuvo comunión y que lo mandó a una misión a este mundo, ahí colgado lo veía alejarse y lo veía distante. Ya no lo veía como ese Padre y Dios que cuando hacía milagros lo volteaba a ver, clamaba a Él y recibía su aprobación. Esa comunión comenzaba a evaporarse y a verlo muy distante. Él estaba comenzando a ser atormentado. Su cuerpo estaba débil para soportar. Se estaba desangrando por los látigos romanos. Los látigos no eran chiquitos, eran de 2 o 3 metros de largo, con puntas de hueso y de acero en cada extremidad. Le daba vueltas al pecho y al dorso, que cuando jalaba el látigo era un dolor muy fuerte porque comenzaban las puntas a romper los tejidos subcutáneos, exponiendo los músculos, y el desangramiento de Cristo fue tal que cuando acabaron de castigarlo en el pretorio romano, Jesús estaba literalmente desangrándose. No tenía piel enfrente ni atrás, porque eso le provocaron los látigos. Lo habían convertido en un ser humano deforme por los golpes.
Luego le ponen una cruz que pesaba 45 a 50 kilos, que comenzaba a hacerle una cortada en el hombro, y así comienza su camino al Calvario. Él comienza a sentir una gran necesidad espiritual de su padre que tenía en esos momentos. Enfrentó una crisis de fe. Cuando más necesitaba de Dios, estaba comenzando a sentir la ausencia de aquel con el que había tenido comunión íntima durante toda su vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuántos de nosotros algunas veces nos hemos sentido abandonados por Dios? ¿Cuántas veces nuestra teología, nuestra enseñanza, nuestra fe en esa promesa que dice el Señor Jesucristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no te dejaré y no te desampararé? ¿Cuántas veces esa teología y esa creencia ha sido confrontada con nuestra experiencia y comenzamos a vivir en esa sombra de muerte? Hermano, hermana, oyente que está escuchando este tema, no eres el único que has pasado por esa situación en el que has sentido el abandono de Dios. Jesús lo vivió en la cruz. El Dios en quien él confiaba ahora no contestaba sus oraciones. Comenzaba a alejarse poco a poco de su persona. ¿Por qué Dios abandonó a su Hijo en la cruz del Calvario? Esto lo veremos al final de este estudio. El problema que está enfrentando Cristo en este momento es más grande que el sufrimiento. Es un misterio enraizado entre lo que él había sido enseñado y lo que él creía y lo que él sabía por su propia experiencia. Jesús estaba atravesando esta crisis como también lo vivió Job. Job fue un hombre que perdió a su familia, hijos, propiedades, perdió todo lo que de lo que Dios lo había rodeado. Todos sus bienes, todo lo que él disfrutaba, lo perdió en un momento. Y en esta crisis de fe en la que él interrogaba a Dios, él no entendía por qué le estaba pasando todo esto cuando era un hombre justo y recto y temeroso de Dios. Vinieron 4 filósofos amigos de él a decirle: son tus pecados lo que ha producido que tú estés sufriendo tanto, Job. Y en este libro de Job nosotros encontramos que Dios nos permite que podamos cuestionarlo en algunos momentos. Pero hay 2 diferentes maneras de preguntarle a Dios. Hay 2 diferentes maneras de cuestionar a Dios. Job le preguntó: ¿por qué permitiste que yo naciera, Señor? ¿Por qué te llevaste a mis hijos? ¿Por qué me quitaste todo? Pero hay otra manera en que podemos preguntarle a Dios y esa manera es incorrecta. La otra manera es gritándole, exigiéndole, reclamándole a Dios. ¿Por qué me quitaste todo lo que tenía? ¿Por qué me estás permitiendo pasar esto? No que dijiste que ibas a estar conmigo. No que dijiste que yo era tu hijo y que tú me amas. Yo ya no creo en ti. Y esta es una manera incorrecta, porque es como si estuviéramos reclamándole lo que Él está permitiendo en nuestra vida. La actitud entre una persona que se acerca a Dios hace la diferencia entre la fe y la incredulidad. Una persona que le pregunta a Dios por qué está pasando todo esto y le está explicando que no entiende la razón y que no sabe por qué está permitiendo esto en su vida, es una persona que tiene fe y que está poniendo ante Dios sus preguntas, sus dudas. Pero una persona que le está reclamando a Dios la situación que está pasando
es una persona que está enfrentando o que está presentando una incredulidad, porque ya no cree en Él, porque su fe está basada en sus vivencias y no en lo que dice Dios en su palabra. Dios permite que vengamos a Él y le hagamos las preguntas que le hizo Job en Job capítulo 3, versículo 11 al 13. Ante esta crisis en donde Job se encontraba, comenzó a cuestionarse y le dijo: Señor, yo sé que tú eres sabio y que yo estoy limitado en mi razonamiento, pero te pregunto, ¿no hubiera sido mejor que no naciera? Ahora vamos a preguntarnos nosotros, ¿es mejor no haber nacido o es mejor haber nacido? Filosóficamente esto no tiene un punto de referencia. No puedes decir que hubiera sido mejor no haber nacido cuando no sabemos cómo es la nada. No se puede comparar ni podemos decir nosotros, mejor no hubiera nacido. No podemos estar sin darnos cuenta y todo está, y bueno, no podemos estar sin creer en que todo es parte de un plan maravilloso, de un plan excelso, magnífico, todopoderoso, de un Dios que al final resucitó a su Hijo de entre los muertos. Y aunque vayamos ahorita en un valle de sombras y de muertes y de lágrimas, y haya muchas cosas que no entendemos porque nuestra mente, hermanos, es de 60 watts y la mente de Dios es de millones de watts. Y si Dios introdujera sus pensamientos a mis 60 watts, me fundiría los fusibles. Y cuando los filósofos como Friedrich Nietzsche y como los grandes ateos comunistas y de otras ideologías han tratado de perseguir a Dios y perseguir al cristianismo y decir que no hay verdades absolutas y que todo es relativo y que no metamos la moral y la Biblia, es cuando esas personas comienzan a rayar en la irracionalidad mental y filosófica del ser humano. Cuando se atreven a decir que ellos son más grandes en sus pensamientos y que ellos tienen la respuesta y la razón para las cosas que suceden en el mundo de nuestro alrededor. Es absurdo pensar que Dios pudiera poner totalmente todos sus pensamientos en nuestra mente, porque nuestra mente es muy pequeñita, muy finita, y la mente de Dios es sublime, la mente de Dios es grande, y nosotros jamás y nunca podríamos comprender totalmente los designios de Dios y sus propósitos. Cuando vemos a los niños en la calle y la gente que sufre y pensamos que hubiera sido mejor que no hubieran nacido, pues esa es nuestra perspectiva, es la forma en que nosotros miramos el mundo y decimos, a veces la gente, el ser humano se atreve a decirle a Dios, si yo fuera tú, si yo fuera Dios, quizá ellos no hubieran nacido para que se murieran de hambre. Pero cuidado, cuidado, amado oyente. Esto es porque no podemos ver nosotros detrás de lo que Dios está haciendo. Detrás de todo este sufrimiento, su mano sabia y poderosa y la forma en la que Él va a vindicar el sufrimiento que estamos atravesando, el sufrimiento que estamos pasando en este mundo. Si alguien acusa de injusto a Dios, ahí está la cruz. Y es en la cruz donde Dios responde que Él existe y que Él te ama y que Él permitió el pecado entrar al universo y que Él mismo fue la medicina. Él mismo llevó las consecuencias de nuestras maldades y la libertad que hemos abusado, lo cual es el origen de la maldad humana. Entonces, en este primer lamento podemos comenzar a ver cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a sentir la ausencia de su Padre. Pero el día de mañana estaremos viendo cómo poco a poco el Señor Jesucristo
va pasando y atravesando por este momento tan amargo y vemos al final una alabanza de Jesús hacia su Padre. Dios les bendiga, hermanos. Mañana, primeramente Dios, continuaremos con este tema.